Continuamos en Contraportada Radio y bien mencionaba Lara antes de irnos a la pausa sobre todo esos datos que se han filtrado en algunas plataformas de redes sociales y qué tanto se necesita trabajar esa privacidad y uno como consumidor sentirse seguro de que sus datos, de que todo eso esté de una manera bien cuidada y no presentada a otras personas al mejor postor como dices. Y para eso recibimos a Luis Carlos Guevara, gerente de servicios forenses y de integridad de EY. Qué bueno que está con nosotros aquí en Contraportada Radio. Buenos días, Luis Carlos, para hablarnos sobre la privacidad de los consumidores. Bienvenido a Contraportada. Buenos días, Kelvin, Lara, un gusto estar acá con ustedes. Ay, qué placer, Luis Carlos. Mire, y un tema tan importante, la verdad es que nosotros los consumidores somos celosos para dar nuestros datos en algunas ocasiones y otros somos tan generosos y ni preguntamos ni para qué se van a usar, nos vivimos registrando y la gente piensa, hace unos días decía, no, tú te registras a través de cuando te ponen Google Plus o Facebook y vivimos dando tarjetas de crédito, pero más que nada teléfonos, correos porque pensamos que no pueden seguir para más. Y ustedes sabemos que en EY han hecho una contribución al respecto de informar a muchos de nosotros a través de, hicieron un estudio, si no estoy equivocada, que arroja data a nivel mundial. Ustedes recogieron. Cuéntanos un poquito de cuáles fueron estos hallazgos de este estudio. Con todo gusto. Y efectivamente, así como lo mencionas, EY realizó una encuesta global sobre el uso de la privacidad de la información, ¿verdad?, de los consumidores. Y el objetivo principal fue determinar el impacto que tuvo, bueno, el COVID-19, la pandemia que estamos aún afrontando, sobre el uso de los datos personales para acceder de forma más digital a los diferentes servicios. Sabemos que a raíz del COVID, a ver, ya la tecnología o las empresas ya iban en un proceso de digitalización continua, esa transformación digital, pero el COVID llegó a acelerar ese proceso. El confinamiento nos llevó a requerir acceder a recursos de manera remota, de manera digital, lo que provocó esa aceleración. ¿Y qué fue lo que nos permitió entender en esa encuesta? Precisamente cómo se dio ese uso de los datos y a través principalmente de las generaciones. Ya sabemos que hoy en día existe la generación T, que son las personas más chicas, las personas de edad entre los 0 y los 9 años, los centennials, que son las personas entre los 10 a los 24 años de edad aproximadamente, los millennials entre los 25 a los 39, la generación X entre los 40 a los 54 años y por ahí los baby boomers que son entre los 55 y 74 años. Y precisamente la encuesta lo que quiso fue entender cómo las personas responden ante esa solicitud de datos por las generaciones que recién acabo de mencionar. Pero obviamente, hay unas estimaciones, y uno puede hacer asunciones sin ver el estudio. Los baby boomers y los ya más maduritos, ¿verdad? Para decirlo así, se resisten a compartir la data tan fácilmente. Yo sé, lo digo por experiencia propia. Mi padre, por ejemplo, tú le dices, no, haz una transferencia a través de la aplicación o utiliza tal cosa. No, no, no. O sea, son menos propensos que los millennials. Los millennials sí, todos al ser tan digitales, me imagino que al segmentar los grupos y los perfiles, al ser tan digitales, los millennials y los, como tú dices, generación Z y eso son enseguida. Me imagino que las estadísticas dirán que estos son, a un clic, suministran todo. Y Mira, acertaste muy bien, precisamente, perdón, Kelvin. Efectivamente, lo que son los millennials, por ejemplo, un 50% de las personas que respondieron a nuestras consultas en esa generación dicen que están dispuestos a compartir un historial de búsqueda con una empresa de tecnología a cambio de algún servicio online, en comparación con los baby boomers, que solo un 23% respondió que sí accedería a compartir esa información. Y también un 66% de los baby boomers dijo que la falta de control sobre el acceso a los datos de terceros, bueno, disminuye esa confianza que depositan en esas organizaciones para poder compartir esa información. Entonces son muy acertados los comentarios que recién acabas de mencionar. No, yo te digo, antes de interrumpo a Kelvin, yo sé que Kelvin ya va a hacer una pregunta. Eso diríamos en dominicano, tú no vas a entender eso porque tú estás en Costa Rica.
son culebros, son bien culebros en dar información. Mira, tú sabes que cuando Lara estuvo mencionando eso, en estos días yo tenía que hacer una transferencia a mi tía. Y mi tía me decía, sobrino, tenga cuidado con eso, con esa transferencia, que eso, que confirme si eso realmente cae. Yo no, mi tía, yo estoy acostumbrado a hacer eso basta, en múltiples ocasiones. Usted solamente me da sus datos y lo hago. Creo, creo que nosotros habíamos mencionado al principio, Luis, que hemos sido bendecidos de estar en una generación que hemos visto evolucionar el teléfono, el internet, todo lo demás. Este estudio que ustedes están presentando se puede utilizar a nivel de marketing para quizás para crear esas mismas ofertas, como bien menciona en el artículo que nos enviaron, sobre esa confianza que tienen los consumidores a la hora de proporcionar sus datos, en cuáles productos y en cuáles no hay más confianza a la hora de proporcionar sus datos. En algunas tiendas las tienen o en otras no las tienen. ¿Qué se necesita para que la persona lo pueda hacer? Aún dentro de esta generación que estamos acostumbrados a lo digital, podamos acceder sin como cuestionar tanto. Te hice dos preguntas en una ahí para aprovechar. Precisamente, Kelvin, a ver, y el estudio lo que busca es que las organizaciones que han adoptado ese mecanismo digital, o esa transformación digital de ventas en línea, de acceso a medios a través o de forma remota a través de los equipos digitales, es una llamada de atención para que estas organizaciones aprovechen la coyuntura actual para dar confianza a las personas de que esta información está siendo resguardada, está siendo utilizada únicamente para el fin que esta persona requirió, ¿verdad? Entonces, más que determinar qué productos pueden acceder o no pueden acceder, es una llamada a la atención para que las compañías sepan de que primero hay generaciones que sí compartirán información a cambio de obtener un beneficio, digamos, tecnológico, una solución tecnológica, pero también hay otro tipo de generaciones en los cuales son más escépticos, están más anuentes a saber cómo van a estar compartidos estos datos, a saber cómo van a estar protegidos estos datos. Entonces, sí es una llamada de atención muy fuerte para que las organizaciones puedan proteger y que sepan que las personas ya saben que sus datos personales tienen que ser protegidos, son confidenciales y bueno, ya existen leyes a nivel internacional y a nivel local que pueden proteger a estas personas de una situación, de una exfiltración como la situación que está viviendo hoy en día Facebook, ¿verdad? Luis Carlos, hay algo, ¿cómo las organizaciones entonces pueden hacer para generar esa confianza, ese trust, como dicen los gringos, que ahora es uno de los activos más valiosos que tiene cualquier organización? Obviamente, con tanta información, estamos tratando de acercarnos más a los consumidores a través de emails, a través de envíos o regístrate aquí en tu Instagram para recibir información. ¿Cómo la gente, las instituciones y empresas pueden generar esa confianza? Claro, a nivel interno, mejorar en lo que es controles de seguridad cibernética para evitar que información que ellos recopilan pueda ser accedido por un tercero de una forma no autorizada. Eso de manera interna, pero también dar a conocer a los consumidores de todos los esfuerzos que se están realizando de forma interna para proteger esa información. ¿Cómo pueden dar a conocer esto? Bueno, en sus mismas publicaciones de productos, en sus mismas publicaciones de tiendas en línea, es decir, poner algunos enunciados en donde se explica cómo se está protegiendo esta información para tranquilidad de estas personas. El tema de los consentimientos es un tema muy importante, que son esas letras chiquitas que siempre le damos a aceptar. Que Y nunca eso es, leemos. ajá, y eso es lamentable porque en algunos casos estamos aceptando de que esa organización a la cual estamos compartiendo información pueda compartir esa información con otros terceros. Entonces es importante que eso se determine y se delimite muy bien para el uso exclusivo al cual yo quiero tener acceso. Ya sabemos que a veces entramos, damos algún dato y al día siguiente tenemos 5 correos de diferentes entidades en nuestro buzón, ¿verdad? Eso es muy lamentable. Entonces las organizaciones tienen que cuidar mucho eso, tienen que delimitar mucho ese tipo de acceso a la información y, como digo, mejorar a nivel interno todos los controles de ciberseguridad para evitar que los datos de sus consumidores puedan ser objeto de alguna exfiltración de un tercero no autorizado.
Mira, aquí nos escribe un radio escucha. Mauricio nos escribe de que se hace cada vez más difícil para las empresas poder ganar este tipo de batallas, porque si los grandes, que se supone tienen ya los procesos más articulados, tienen los recursos para fortalecer, obviamente, estos procesos y esta data, son las más vulnerables. ¿Qué dirán a otros, a pequeñas y medianas empresas que no tienen a veces ni las plataformas tecnológicas ni el dinero suficiente para invertir en la protección de estos? Él dice, Mauricio dice, mi esposa, por ejemplo, tiene un pequeño establecimiento de belleza, aunque es bastante concurrido, le pide datos iniciales a sus clientas de correo electrónico, cumpleaños y celulares para mantenerse en contacto con ellas. Y ha sido muy difícil en los últimos meses poder acceder a mucha de esta data. La gente está cada vez más desconfiada del suministro de sus informaciones. Eso es cierto, obviamente lo que dice Mauricio. Gracias, Mauricio, por ese comentario. Si tú no tienes, se les facilita a muchas empresas, las grandes sobre todo, poder contar con todos esas plataformas o esos, digamos que, softwares de seguridad o dispositivos. Pero para pequeñas y medianas empresas, que son el grueso aquí, por ejemplo, en República Dominicana, se hace un desafío bastante grande, pues no cuentan con los recursos económicos para invertir en ese tipo de tecnología que permita resguardar la información. O sí existe. El Radio Escucha tocó temas muy interesantes. Primero, acertó en decir de que ya la población está más anuente y es más delicada, más en compartir esta información como lo es con su esposa que tiene este negocio. Entonces, sí, la población ya está más anuente a compartir ese tipo de información. Dos, efectivamente, organizaciones de talla mundial, aun cuando tengan todos los recursos para proteger su información, también están sujetos a una situación de un ataque como estos, porque al final el riesgo no se elimina, el riesgo siempre se mitiga, se traslada, y las organizaciones cuando sufren de un ataque como estos, lo importante es que tengan los procedimientos y los controles para dar respuesta ante una incidencia como esta, ¿verdad? Porque sabe que puede suceder y está sucediendo en este momento, ¿verdad? Y el otro comentario que mencionó sobre el tema de los recursos, a ver, en temas de ciberseguridad a veces tenemos un concepto de algo equivocado, de que tenemos que implementar muchísimos recursos para evitar ser atacados por un ciberdelincuente. Hay estadísticas que dicen que el 55% de los ataques cibernéticos provino en donde el eslabón más débil fue la persona. Ni siquiera fue el recurso tecnológico, fue la persona que mediante un tema de ingeniería social llamó a esta persona y empezó a generarle alguna conversación de confianza, empezó a extraer información de carácter confidencial, tanto personal como de la compañía, y a raíz de eso otorgó información que le permitió a este tercero acceder a estos datos. Entonces, ese 55% promedio que indica que la persona fue el eslabón más sencillo, no es mucho la inversión en recursos tecnológicos que se debe hacer. ¿Cómo debemos cubrir esa porción? Con capacitación, con un protocolo de darle a entender a nuestros usuarios, a nuestros empleados, a nuestros equipos de trabajo, cómo atender o cómo acceder a los diferentes recursos en caso de estar propensos a una conversación de estos, cómo responder en caso de que alguien nos llame y nos empiece a generar este tipo de conversaciones. Entonces ya ahí ya cubrimos una parte un poco más pequeña o un poco más grande de ese eslabón débil en una cadena de ciberseguridad, en un ambiente de ciberseguridad. ¿Qué pasa con el resto? Sí, el resto ya debo hacer una inversión en tecnología para poder mitigar esos riesgos de un ataque. Pero esa inversión también está de la mano con el tamaño de nuestra organización, ¿verdad? Antes las plataformas tecnológicas nos vendían una plataforma muy robusta, nos vendían un Ferrari quizás para personas que no estamos preparados para tener un Ferrari.
Ya hoy en día las soluciones tecnológicas que existen en el mercado permiten acoplarse al tamaño de nuestra industria para que esa inversión en compañías que son pequeñas o medianas no sea tan alto, esté alineado a, al ingreso, al revenue, que yo genero dentro de mi organización. Entonces, sí es posible que tanto pequeñas como medianas empresas tengan acceso a plataformas tecnológicas para poder salvaguardar la información, pero adicional, lo que mencioné en un inicio, el eslabón más débil en una cadena de ciberseguridad es la persona, y eso se puede mitigar de una forma un poco más sencilla con entrenamiento, con protocolos, entre otras cosas. El hombre, la falla humana siempre va a estar el componente humano, Lamentablemente. como dicen muchos. ¿Alguna conclusión final, Luis Carlos, que puedas compartir con nosotros? Sabemos que es un nuevo panorama, un nuevo, digamos que, ambiente por los que tenemos que manejarnos, están los retos. Y se decían, y obviamente el World Economic Forum tenía mapeado durante varios años un ciberataque en lugar de tener una pandemia. Ahora, obviamente, me imagino que están a la par. La pandemia y el ciberataque son las grandes amenazas que tenemos en el futuro. ¿Tienes algunas recomendaciones que a través de la experiencia de ustedes en EY puedan concedernos? Claro que sí, puedo dar muchísimas conclusiones, pero me quiero enfocar en algunas en particular. Uno, bueno, seguir incentivando a la población de que sean más cuidadosos con la información que están brindando las organizaciones, que sepan que existen leyes que pueden protegerlo tanto a nivel local como a nivel internacional. Por ejemplo, a nivel local, República Dominicana es una de las pocas, de los pocos países de esta región de Centroamérica y lo que es Caribe, que tiene leyes locales para salvaguardar y respaldar a los consumidores en caso de una exfiltración de datos personales, pero también existen leyes internacionales que nos pueden proteger. Entonces, decirle a esta población de que existen leyes que pueden protegerlos ante el uso inadecuado de sus datos personales. También decirle a la población cómo pueden identificar cuando están siendo sujetos de un tercero de forma no autorizada tratando de acceder a esta información. No compartir información con personas que no conozcan su procedencia. Siempre confirmar que la persona a la cual le están brindando o al medio al cual le están brindando la información sea ese medio al cual ellos requieren. Verificar muy bien los links a los cuales accesan. Verificar muy bien los archivos que reciben en sus correos electrónicos, ya que uno de los métodos más utilizados, que es el phishing, precisamente nos tratan de envolver en una comunicación que en este momento puede generar cierta confianza, como hablarnos del tema de vacunación, por ejemplo, nos comparten información, accedemos a esos links y estos links nos llevan a sitios que no son seguros, sitios completamente ajenos a la información que venía en ese correo, metemos información ahí y esa información es utilizada por esos terceros. Entonces es importante siempre estar anuentes, estar al tanto de qué información recibimos y de dónde accedemos. Entonces es un tema muy importante compartir para la población. Y a nivel de empresas, ya para cerrar, precisamente esa llamada de atención de que ya los consumidores estamos más anuentes de que los datos deben ser protegidos, deben ser resguardados y utilizados únicamente para esto. Entonces, incentivar a las organizaciones a que mejoren estos controles de ciberseguridad a nivel interno y que den a conocer a la población de esos esfuerzos que se están realizando. Oíste, gordito, tú, Luis Carlos, para cerrar y despedirte, el gordito tuvo una experiencia, recibió un correo de que se había ganado una herencia de un familiar que estaba en Europa. Él nunca había oído, y ahí estaba presto, desde que le dieron dinero, No, prestísimo para mandar todos los datos. y no, y me recuerdo, hablaba de eso en estos días, justamente que alguien me preguntó el origen de mi apellido y me recordé de eso, ¿no? Por una herencia que yo decía, no, pero si a mí me dan ese dinero, yo no tengo que volver a hacer más nada, un golpe más no tengo que dar. Pero sí, también no solamente con eso, sino también con las transacciones que se hacen. O sea, hay mucha información de uno que se filtra a través de las redes sociales. Ustedes lo saben que fui víctima de un, no sé cómo decirlo, porque tú pagué, Un a mí que me fraude sobra, whatsappiano, un fraude whatsappiano. Le a mandaron mí, un WhatsApp. ¿verdad? A mí lo estoy diciendo de manera sarcástica para que no lo vayan a creer, a mí que me sobra el dinero.
pagué como 12,000 pesos, eso viene siendo como $200, algo así, Luis Carlos, a mi supuesta tía que me iba a mandar algo y al final desde que transferí el dinero, bloqueado, jamás ni nunca. Yo lo digo riéndome ahora, uno se ríe, pero eso duele de verdad. Y nada, pero gracias Luis por traernos luz con este tema y qué bueno que hay regulaciones, que hay leyes, sobre todo que nos cuidan y nos protegen con relación a esto, a esta, esta realidad que con la pandemia se acrecenta, porque mayormente nosotros compramos a través de todo lo digital, pero también eso trae sus bemoles. Gracias, Luis. Con todo gusto, Kelvin, Lara, y estoy a sus órdenes para cuando me requieran.